Buenas tardes, el tema que escogimos es hidrodinámica. A este grupo pertenecen Natalie Fernández y quien les habla, Alexandra Jiménez. Para empezar debemos conocer qué es la hidrodinámica. Como la mayoría de ustedes saben, la hidrodinámica es la ciencia que se encarga de estudiar los fluidos en movimiento, la cual se encuentra definida por medio de un campo vertical de velocidades que corresponden a las partículas de un fluido y las presiones en un campo escalar. También encontramos las corrientes con superficies libres y forzadas. Las primeras son aquellas en las que la parte de la sección transversal está en contacto con la atmósfera, en el caso de los canales, y la segunda en las corrientes a presión, también llamadas conducciones forzadas o conducciones cerradas. Todo el contorno está mojado, es decir, funcionan a plena sección y el movimiento del líquido se debe a la presión reinante en su interior. Encontramos también la ecuación de continuidad. Esta no es más que un caso particular del principio de conservación de la masa. Se basa en que el caudal Q del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. Dado que el caudal es el producto de la superficie de una sección del conducto por la velocidad con que fluye el fluido, tendremos que en dos puntos de una misma tubería se debe cumplir, pues como lo vemos en la ecuación que se muestra en pantalla. ¿Qué es la ecuación de continuidad y dónde? S es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del conducto. Q2 es el caudal. También encontramos la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación te da los poderes para analizar un fluido que fluye de arriba a abajo a través de toda clase de tubos distintos. El principio de Bernoulli es un enunciado que parece ir en contra de la intuición acerca de cómo la velocidad de un fluido se relaciona con la presión del fluido. Bueno, ahora vamos a ver el régimen laminar y el régimen turbulento. Cuando un fluido circula por una tubería, lo puede hacer en régimen laminar o en régimen turbulento. ¿Cuál es la diferencia de estos dos regímenes? Pues que se encuentra en el comportamiento de las partículas fluidas, que a su vez dependen del balance entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas del rozamiento. El régimen laminar. Las partículas de líquido se mueven siempre a lo largo de trayectorias uniformes, en capas o láminas con el mismo sentido y dirección y magnitud. El régimen turbulento. Las partículas se mueven siguiendo una trayectoria errática y desordenada, con formación de torbellinos, la cual podemos ver en la figura, donde estas flechas no tienen ningún sentido ni orden. El número de Reynolds. El señor Reynolds publicó en 1883 su clásico experimento, mediante el que estableció el paso del régimen laminar al turbulento, que varía al modificar la velocidad y la viscosidad, quedaba condicionado a un valor de la agrupación adimensional o llamada el número de Reynolds. A continuación, en la imagen de abajo, podemos ver su fórmula, la cual esta es la densidad del flujo por el diámetro interno de la tubería sobre la viscosidad dinámica del flujo. Esta igualdad queda como la velocidad del flujo por el diámetro de la tubería sobre la viscosidad cinemática del fluido. A continuación, veremos un ejercicio de ejemplo. El agua fluye con un gasto de 6 metros cúbicos sobre minuto a través de una pequeña abertura en el fondo de un tanque cilíndrico que está abierto a la atmósfera en la parte superior. El agua del tanque tiene 10 metros de profundidad. Primero, ¿con qué rapidez sale el chorro del agua por la abertura? Segundo, ¿cuál sería el gasto de agua de la fuga de agua si se duplica la presión adicional equivalente a 3/4 de la presión atmosférica? Bueno, a continuación analizaremos los datos iniciales. Según el enunciado, se dice que el fluido está sometido a la presión atmosférica, es decir, ni una fuerza externa actúa sobre este fluido ni cuando cae desde el agujero. Por ende, vamos a tomar la presión en ambos lados como la presión de la atmósfera. Como el fluido está en un estanque, este se encuentra quieto, por lo tanto su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo.
Ahora, por el tema de las alturas, tenemos un problema similar al del problema anterior. No sabemos la altura inicial, por ende quedaría algo como se muestra en la pantalla, 10 metros por X metros, es decir, nuestra altura que no conocemos la vamos a llamar como H1 y nuestra altura que sabemos que está bajo la superficie del fluido, es decir, H1 menos H3. A esta altura, que es de 10 metros, la denominaremos H3 para que cuando trabajemos algebraicamente no utilicemos números en un principio. Para empezar, iremos a la ecuación general de la hidrodinámica, es decir, la ecuación de Bernoulli como la veremos en pantalla. Como deducimos anteriormente, la presión es igual y podemos anularla con una resta. Podemos factorizar las densidades y dividirlas para eliminarlas definitivamente. Como dijimos que nuestra velocidad inicial era 0 metros sobre segundo, eliminaremos el término que aparece en pantalla. Ahora dedujimos que nuestra altura 2 estaba definida como H1 menos H3, reemplazando en la ecuación quedaría así como le estamos mostrando. Tan solo resta reemplazar y nos daría algo como esto. Para entender lo que dice la pregunta B, hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿cuál sería el gasto del agua de la fuga de agua si se aplica una presión adicional equivalente a 3/4 de la presión atmosférica? Pues evidentemente a un fluido no le podremos aplicar una presión extra al momento de la salida del recipiente, por ende se le aplica al momento de estar en el recipiente. Es lógico que el fluido en esta ocasión salga más rápido, tal vez como vemos por ejemplo en una jeringa que cuando oprimimos el émbolo sale más agua a mayor velocidad. Para empezar, consignaremos los datos iniciales. También utilizaremos la ecuación general para los fluidos, es decir, una vez más recurriremos a la ecuación de Bernoulli. Esta vez no podremos eliminar las presiones. La razón es que las presiones son distintas en cada lugar, pues por ende no se cancelan. La consideración en cuanto a la velocidad inicial es que al estar en el recipiente no hay velocidad inicial, quedando la expresión así. Con los datos que obtuvimos en la pregunta anterior, llegaremos a la conclusión de que la altura 2 estaba definida por H1 menos H3. Reemplazaremos en nuestra ecuación. Cancelamos nuestras alturas tal como lo hicimos en el problema anterior y la expresión queda de la siguiente forma como lo estamos viendo en pantalla. Haremos el trabajo pertinente para llegar a despejar la velocidad final y ahora reemplazamos nuestros datos en la ecuación resultante. También poseemos la velocidad, pero necesitamos el gasto que ésta realiza. Sabemos que el caudal, gasto o flujo, también llamado, es el producto del área y la velocidad, pero desconocemos el área. Y para resolver este problema habíamos obtenido en un principio que la velocidad expuesta a presión atmosférica era de 14 metros sobre segundo en la pregunta A y que el caudal que tenía era de 0.1 metros cúbicos sobre segundo. Como el área es la misma pero la velocidad es distinta, primero despejaremos el área que necesitamos y reemplazamos en la ecuación. Ahora que poseemos nuestra área, estamos en condiciones de calcular el caudal que hace nuestra velocidad con presión modificada, como dice el enunciado de nuestro problema. Y ahí tenemos nuestro caudal al final.